Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 y les vamos a exponer los temas de litiasis, carcinoma renal, pielonefritis, tuberculosis renal y osteoartritis. Yo soy Daniela Maldonado y les voy a exponer el tema de litiasis. Como definición vamos a tener que la litiasis va a ser la presencia de cálculos o litos de diferentes composiciones dentro del sistema renal. Los principales factores de riesgo van a ser la cristaluria, el estado socioeconómico, principalmente van a ser en países desarrollados, que la alimentación no sea la adecuada, como por ejemplo que la persona tenga una ingesta muy pobre de líquidos, que su dieta sea alta en grasas, saturadas, insaturadas, en azúcares o proteínas animales, también el tipo de trabajo, ya que las personas que en su trabajo son sedentarias también pueden presentar este tipo de alteraciones, antecedentes familiares y otras enfermedades, principalmente hiperparatiroidismo, obesidad, riñón en herradura o ectópico, medicamentos como la acetazolamida o el triamtereno. Como ya sabemos, la acetolamida va a ser un diurético que principalmente se va a utilizar para el tratamiento del glaucoma. Como un efecto adverso que tiene va a ser la cristaluria, que es el principal factor de riesgo para tener litiasis renal. Existen diferentes teorías que nos hablan sobre la formación de los cálculos. Las tres son aceptadas, ya que la conclusión de las tres va a ser que los cristales se van a retener en la pelvis, donde se pueden agregar y crecer. Sin embargo, no solo en la pelvis, como les mencioné al inicio, puede ser en cualquier parte del aparato renal. Existen variedad de litos respecto a su composición. Principalmente va a ser los litos en calcio de un 80 a un 85% y principalmente va a ser por hipercalciuria. Esto puede ser índole familiar, la hiperuricosuria, los niveles de ácido úrico pueden estar mayores a 600 miligramos en 24 horas en mujeres y mayor a 750 miligramos en hombres. Otra importante para los litos de calcio son la hipercitraturia, donde el citrato va a inhibir el crecimiento y agregación de cristales, por lo cual si hay una disminución de estos, hay una mayor producción de litos. Los siguientes van a ser los litos de ácido úrico. Estos van a ser principalmente cuando el pH se encuentra menor a 5.5. Son los únicos que van a ser radiolúcidos ante una radiografía. Se puede presentar ante otras patologías como la diarrea crónica, principalmente gota, síndromes mieloproliferativos o tras una quimioterapia. Los siguientes van a ser los cálculos de cistina, donde estos van a tener origen en el metabolismo de la metionina. Va a ser menos soluble, por lo cual va a precipitar en una orina ácida formando estos tipos de cálculos. Además, también puede ser por el transporte deficiente en los túbulos proximales de aminoácidos, como la cistina, que va a ser principalmente, o la lisina o arginina. Sin embargo, estos dos últimos se encuentran en menor cantidad, por lo que no pueden llegar a formar el lito. Los otros van a ser los litos de estrubita. Estos van a ser formados principalmente por magnesio, amoníaco y fosfato, y principalmente por bacterias productoras de ureasa, como la Proteus o la Klebsiella, los cuales van a actuar en un pH mayor a 8, los que van a favorecer la formación de la estrubita y por lo tanto este tipo de cálculos. Las principales manifestaciones clínicas va a ser el dolor, va a ser un dolor súbito que puede ser uni o bilateral, va a ser intenso, irradiado hacia la localización de la vejiga o hacia la cara interna del músculo, como se puede ver en la imagen. El siguiente puede ser la hematuria, que puede ser macro o microscópica. Puede haber disuria, poliaquiuria o inclusive tenesmo vesical. Regularmente hay presencia de náuseas y puede llegar hasta el vómito y puede haber piuria. El diagnóstico va a ser principalmente clínico, sin embargo podemos apoyarnos con estudios de laboratorio, donde podemos observar la sedimentación urinaria, la presencia de hematuria, algún tipo de infección, nitritos, verificar el pH urinario, creatinina sérica, la PCR en caso de que haya fiebre,
y cuantificar también el calcio sérico debido a los litos pues, que son formados por calcio. Otras estudios que se pueden llegar a realizar son los estudios de imagen, que solo se pueden hacer en caso de alguna de estas indicaciones, que podría ser la sospecha de sepsis, como ya les había mencionado, la fiebre, el riesgo de deterioro irreversible de la función renal, que sea un riñón único trasplantado, que tenga insuficiencia renal, entre otros. La principal prueba diagnóstica que se va a utilizar va a ser la tomografía helicoidal sin contraste. Sin embargo, no en todos los servicios de salud se cuenta con ella. Además, esta es la más específica, ya que nos permite confirmar de qué tipo es el cálculo, bueno, la composición del cálculo, su tamaño y su localización. Posteriormente sigue la radiografía simple de abdomen, donde se van a ver la mayoría de los litos, van a ser radiopacos, excepto el de ácido úrico, que ya les había mencionado, que es radiolúcido. Esta radiografía simple va a ser, puede llegarse a confundir con otro tipo de calcificaciones en abdomen, y además de que es muy difícil localizarlos por la posición de las asas intestinales y de otras estructuras que se encuentran ahí. Y por último, el ultrasonido renal bilateral. Permite identificar litos, sin embargo, no identifica los litos que son menores de 5 a 6 milímetros, por lo que, como les mencionaba, la principal es la tomografía helicoidal sin contraste. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, ya que esta patología se puede confundir con varios tipos de enfermedades, principalmente con pielonefritis, con un embarazo ectópico o hasta con apendicitis o torsión testicular. Existen criterios de hospitalización que se tienen que tomar en cuenta para valorar la gravedad del paciente. Principalmente la edad, que sería mayor de 60 años, como ya les había mencionado, si es un riñón único trasplantado, o la falta de sospecha de la patología, que el paciente sea hipotenso, que tenga fiebre, anuria, o que sea una mujer gestante. Para el tratamiento principalmente van a ser analgésicos, como el diclofenaco en 75 miligramos IV en bolo, el ketorolaco en 30 miligramos IV en bolo. Estos, como ya lo sabemos, inhiben la síntesis de prostaglandinas mediante el bloqueo de la ciclooxigenasa, ya sea 1 o 2. Estas dosis, después de 30 minutos se valora, y si sigue el dolor, se puede volver a administrar después de 30 minutos con las mismas dosis. Después, la segunda opción, en caso de que el dolor sea más fuerte, se puede requerir a una opiácea, como sería la morfina o el tramadol. La morfina en 5 miligramos, valorar la respuesta al dolor, y el tramadol en 100 miligramos. La morfina ejerce su analgesia, porque actúa en los receptores MUR, y su analgesia se debe a cambios de su percepción a nivel espinal, y en el tramadol es a nivel medular. Ambos actúan en los receptores MUR, pero el tramadol actúa con menos afinidad que con la morfina. Y para el tratamiento de las náuseas y los vómitos se puede usar la metoclopramida para tratar de aliviar y de cesar estos síntomas. Existe un tratamiento médico expulsivo, donde existe una probabilidad dependiendo del tamaño y la ubicación del lito. Por ejemplo, si el lito es mayor a 6 milímetros y se encuentra en el uréter superior, hay una probabilidad de 1% de que el lito salga con este tipo de fármacos. Sin embargo, si es menor a 4 milímetros y se encuentra en el uréter inferior, hay una probabilidad de 93% de que el lito salga por este tipo de fármacos. Vamos a utilizar la tramsulosina en 0.4 miligramos vía oral diariamente. Va a ser un bloqueante alfa-adrenérgico, principalmente del tejido prostático. También se utiliza como tratamiento para la hipertrofia prostática benigna, al igual que el nifedipino. Es un calcio antagonista que va a impedir la entrada del calcio a las células de los músculos lisos vasculares. Descenso del calcio va a evitar
va a inhibir el mecanismo de células vasculares consiguiendo una vasodilatación, lo que va a provocar una vasoconstricción para que pueda salir el hito. Y la terazocina la vamos a utilizar en 5 miligramos al día. Este va a ser un vasodilatador periférico y este va a actuar en los receptores alfa-1 adrenérgicos vasculares, y al igual que la tamsulosin. Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico es que el hito sea mayor a 7 milímetros. Como vimos en la diapositiva anterior, solo los menores a 6 milímetros tienen probabilidad de salir con el tratamiento expulsivo. Que haya una persistencia de dolor, que haya presencia de infección, que sean pacientes que tengan solamente un riñón o que la obstrucción sea bilateral. Para esto vamos a utilizar la sonda de nefrotomía o un catéter ureteral por encima de la obstrucción. Como ya esto se utiliza principalmente cuando hay una infección y una obstrucción unilateral. Esta técnica, como se ve en la imagen, se les coloca la sonda y se utiliza para derivar la unidad renal afectada antes de remover el hito. La segunda es la litotripsia extracorpórea por ondas de choque. En esta se valora el tamaño, la localización y la composición. Esta es debido a, por ondas, se trata de fragmentar el hito para que pueda favorecer su expulsión. Sin embargo, como menciona ahí, se tienen que valorar estas tres cuestiones, debido a que no todas las personas son candidatas a este tipo de técnica. Sin embargo, es actualmente la más utilizada. Otras dos técnicas utilizadas son la ureterorenoscopía, donde a través de un utererenoscopio, ya sea con malla o con canasta, se introduce por el utererenoscopio como la tipo sonda, y se trata de localizar el hito para atraparlo y poder extraerlo. Pero esta técnica es muy dolorosa y tiene consecuencias más graves, debido a que puede hacerse una perforación de uréter u otro tipo de complicaciones. Y por último, la nefrolitotomía percutánea, donde se va a introducir a nivel del riñón para tratar de extraer los litos. Estos litos tienen que ser, como ya les había mencionado en un inicio, mayor a 7 milímetros, debido a que si es menor puede salir con tratamiento de disolución. Y bueno, les voy a presentar el tema de carcinoma renal. Primero vamos a ver su epidemiología. A nivel mundial, el cáncer de riñón ocupa el 14º lugar dentro de los tumores más frecuentes. En el año 2012 se reportaron a nivel mundial 337.860 casos, solamente los diagnosticados. Sin embargo, sobre los fallecimientos fueron un poco menos, 143.000 aproximadamente. El registro histopatológico de neoplasias malignas informó que en nuestro país hasta un 30% de los pacientes que presentan esta enfermedad, o más bien que se diagnostican con esta enfermedad, ya lo van a presentar como una enfermedad metastásica al momento del diagnóstico. La relación que hay entre varones y mujeres no varía tanto, pero sin embargo es más en varones que en mujeres, y su pico de incidencia dentro de las edades va de los 60 a los 70 años de edad. Dentro de los factores de riesgo más importantes tenemos, como para todo cáncer, tabaquismo, obesidad y, bueno, específicamente para el renal, también la hipertensión. Otros tantos son enfermedades renales como la quística, y estos pacientes casi siempre tienen una insuficiencia renal. Ellos anualmente se deben de realizar un ultrasonido renal para saber si esto no ha progresado a un cáncer. Y bueno, también otros defectos genéticos como pueden ser el síndrome de von Hippel-Lindau, carcinoma papilar de células renales, o otro síndrome llamado síndrome de Birt-Hock-Dup. Ok, para la patología tenemos tres tipos de carcinomas dentro de este cáncer renal.
Primero es el carcinoma de células claras, que es el que ocupa más porcentaje de todo este cáncer, el 80-90%, seguido del carcinoma papilar tipo 1 y 2, que ocupa del 6 al 15%, y por último el tipo cromófobo, que ocupa del 2 al 5%, ya es el porcentaje más pequeño. Las células epiteliales de la parte proximal van a dar origen al carcinoma de células claras y al papilar, que es de los más comunes, en tanto que a los túbulos colectores van a originar el cromófobo, y de los conductos colectores. Bueno, para su cuadro clínico tenemos varios síntomas, pero muchos de los tumores van a permanecer asintomáticos y pues hasta las últimas etapas de la enfermedad ya se van a presentar. En el Instituto Nacional de Cancerología nos reportan que el diagnóstico de tipo incidental es del 7%, entonces es un porcentaje muy bajo, pero este cáncer se diagnostica de manera incidental. Los síndromes paraneoplásicos se van a encontrar en 30% de los pacientes y estos van a presentar caquexias, la pérdida de peso espontánea, la hiperpirexia, la hipertensión, el varicocele, edema, dolor óseo, amiloidosis, anemia y bueno, la función hepática va a ser anormal. Para diagnosticarlo, pues tenemos diferentes métodos. Primero, pues hay que hacer una exploración física al paciente, en donde ya podemos palpar una masa abdominal que es fuera de lo normal, la linfadenopatía cervical y puede tener edema estos pacientes, debido pues que está dañado este riñón, y casi siempre lo presentan en las extremidades inferiores y puede ser de manera bilateral. Por medio de estudios de imagen podemos obtener este diagnóstico por medio de un ultrasonido que nos menciona la bibliografía, que es el principal método de diagnóstico, una tomografía de abdomen, en donde pues va a ser la piedra angular para la estadificación del cáncer de este paciente. La resonancia magnética también nos puede ayudar, sobre todo cuando los están en estadios muy avanzados y ya hay una afección a nivel vascular, y una tele de tórax, así como una arteriografía o una venocabografía, pero ya se los mencionaba cuando ya están en estadios más avanzados. Y bueno, también el estándar de oro sería la biopsia renal. Ahora, ¿cómo lo vamos a tratar? Bueno, cuando la enfermedad está en una etapa clínica 1, pues el tratamiento debe de ser conservador, pero ¿qué va a conservar? Pues hay que tratar de conservar a las nefronas, mientras exista una factibilidad técnica, que se podría, cuando se encuentran los tumores, ya sea en los polos de los riñones o a nivel de las corticales. Podríamos hacer una nefrectomía radical o una parcial. La nefrectomía radical es el único tratamiento efectivo para el cáncer que está a nivel localizado o en pacientes que estén en estadios clínicos 1 y 2. Y la nefrectomía parcial, pero de tipo laparoscópica, pues se va a recomendar en pacientes con tumores pequeños o que se encuentren en la periferia. Pero esta cirugía tiene mayores desventajas, porque hay un mayor tiempo de isquemia y tiene más complicaciones tanto intraoperatorias como las postoperatorias. Y por último, la nefrectomía radical, esta se va a hacer con una trombectomía, y el tratamiento es cuando la extensión del tumor ya va a alcanzar hasta la vena cava inferior. Ok, y como ya les mencionaba, está la cirugía conservadora de nefronas. Esta tiene indicaciones tanto absolutas como relativas. Dentro de las absolutas tenemos que eso es cuando solamente es un riñón, cuando el paciente tiene un solo riñón, o sea, riñón único, anatómico o funcional. Y las indicaciones relativas son cuando es un riñón para un riñón contralateral, pero con un riesgo mayor de que el otro riñón se afecte. Y se va a indicar en tumores menores de 4 centímetros, igualmente que estén situados en polos o a nivel de las corticales.
La terapia adyuvante se da después del 20 al 30% de los pacientes que van a presentar una recaída por metástasis pulmonar, recordando que la metástasis pulmonar es la metástasis principal de este tipo de cáncer. Y en enfermedades metastásicas con un tratamiento de cirugía citorreductora. También se puede incluir la radioterapia y cuando este cáncer ya hizo metástasis al sistema nervioso central y a hueso. También se puede tratar al paciente de manera sistémica y también se puede tratar con inmunoterapia. Esta inmunoterapia lo vamos a tratar con base en interferón alfa en pacientes con un buen estado funcional y también con interleucina 2. Esta interleucina 2 la podemos dar a dosis altas y van a producir respuestas completas, durables en un número determinado de pacientes, pero es más tóxica que el interferón. Entonces se recomienda más el interferón. Y también tenemos un tratamiento antiangiogénico. Estos son inhibidores, estos 7 medicamentos que les voy a explicar más adelante, son inhibidores de la cinasa de tirosina y estos van a incrementar la sobrevida libre de la progresión tanto en la primera como en la segunda línea de tratamiento para el cáncer renal. El primero es el sorafenib. Su mecanismo de acción de este fármaco inhibe la multiquinasa que reduce la proliferación celular tumoral. Este se va a indicar en diferentes tipos de cáncer, entre ellos podría ser el hepatocelular, en el carcinoma de células renales en estadios avanzados o en carcinomas diferenciados de tiroides como el de células de Hurtle. Este va a trabajar dirigiéndose exactamente a 2 receptores específicos. Uno de ellos es el RAF y el otro es el VEGF. El primero va a retrasar la división de la célula y el crecimiento del tumor. Y el segundo son responsables de la angiogénesis y del desarrollo de los vasos sanguíneos nuevos por y del tumor. Este se va a administrar vía oral. Se dice que es 1 hora antes o 2 horas después de haber comido, pero de haber comido tanto comidas grasosas o bien junto a una comida moderada o baja en grasa. El siguiente va a ser el sunitinib. Su mecanismo de acción igualmente va a inhibir múltiples receptores de la tirosina quinasa y pues estos van a estar implicados en el crecimiento tumoral y la progresión de metástasis del cáncer. Igualmente se va a indicar en tumores malignos no resectables y en tumores de carcinoma de células renales, como es el que nos interesa en este momento, y el de tumores neuroendocrinos pancreáticos. ¿Cómo se va a tomar? Se van a dar 50 miligramos, todo es vía oral. Se va a dar 50 miligramos una vez al día durante un periodo de 4 semanas consecutivas. Y así, después van a descansar 2 semanas más y van a volver al tratamiento para completar 6 semanas. Y la dosis diaria no debe de exceder los 75 miligramos ni tampoco deben de disminuirse por debajo de los 25 miligramos. El siguiente es el temsirolimus. Su mecanismo de acción, se va a unir a proteínas intracelulares del complejo proteína temsirolimus y se va a unir a la actividad del receptor Diana que va a controlar la división celular. Este es el tratamiento de primera línea en pacientes con carcinoma de células renales en un estadio avanzado. Y bueno, la dosis recomendada de va a ser 25 miligramos administrados por perfusión intravenosa a lo largo de un periodo de 30 a 60 minutos, solamente una vez a la semana. El siguiente va a ser el bevacizumab. Su mecanismo de acción se va a unir al factor de crecimiento del endotelio vascular, por lo tanto va a inhibir la unión a los receptores y va a neutralizar la actividad biológica que reduce la vascularización del tumor. Se va a indicar para tratamiento de carcinoma metastásico de colon o de recto, así como cáncer de pulmón de tipo no microcítico, y es el tratamiento de primera línea de cáncer de células renales en un estadio avanzado o metastásico. La dosis que se va a recomendar de este fármaco es de 5 miligramos por kilogramo de peso corporal, administrados
administrado por vía intravenosa una vez cada 14 días. El siguiente va a ser el pazopanib. Su mecanismo de acción, va a actuar inhibiendo receptores del factor de crecimiento que están implicados en la angiogénesis y en el desarrollo del tumor. Se va a indicar para determinados subtipos de sarcomas de tejidos blandos, así como va a ser el tratamiento de carcinoma de células renales en un estadio igualmente avanzado y administrado en pacientes con enfermedad avanzada que han recibido ya un previo tratamiento con citoquinas. Este fármaco se va a administrar en una dosis recomendada de 800 miligramos solamente una vez al día. El siguiente va a ser el axitinib. Es selectivo inhibidor de la tirosina quinasa, como los anteriores, de los receptores del factor de crecimiento del endotelio vascular igualmente. Y va a estar indicado para el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma avanzado de células renales, cuando ya hubo un fracaso tras un tratamiento previo con el sunitinib o con citoquinas. La dosis de va a ser 5 miligramos 2 veces al día y el tratamiento pues se debe de llevar a cabo por el tiempo que se necesite para que se observe un beneficio clínico hasta que aparezca una toxicidad. Y pues si el paciente no lo tolera, si no lo tolera, no se le debe de administrar una dosis adicional, sino que esperarse hasta que pase el tiempo que se requiera para volver a administrar la dosis. Y bueno, las recomendaciones según la Sociedad Europea de Urología nos marca, según esta tabla, el tipo de carcinoma y la primera línea, así como segunda y tercera línea de tratamiento. En el tipo de cáncer de células claras, nos marca que como primera línea tenemos el sunitinib, el pazopanib y el bevacizumab. Y sin embargo, para el cáncer renal de tipo que no sea de células claras, el de primera línea nos marca como el sunitinib igualmente. Y ya. Yo soy Daniela Gutiérrez y les voy a hablar acerca de pielonefritis en tuberculosis renal. Bueno, la pielonefritis va a ser definida como la inflamación del parénquima renal y del sistema colector secundario a un proceso infeccioso. Generalmente se va a iniciar como un foco infeccioso circunscrito que puede afectar uno o ambos riñones. Se menciona que es una patología muy frecuente en la población, afecta principalmente a las mujeres y, bueno, de acuerdo al tiempo de evolución la podemos clasificar en aguda y crónica. Aguda cuando se debe a un proceso infeccioso que se genera en un lapso de 24 a 78 horas y, bueno, la crónica se puede definir como un estado terminal de la pielonefritis aguda que conlleva a que el paciente presente insuficiencia renal crónica. No existe como tal un lapso determinado entre la progresión de una a otra, ya que va a depender de los factores que presente el paciente. Por ejemplo, si es un paciente mayor o un paciente inmunodeprimido, pues se va a considerar una infección más grave que puede llegar a progresar con mayor rapidez que en aquellos que no presentan este tipo de factores de riesgo. Se puede decir que una pielonefritis aguda se convierte en crónica cuando no responde al tratamiento en un lapso de 78 horas y aquellas que se presentan pues repetitivamente en un lapso de 3 a 6 meses. También se puede clasificar de acuerdo al grado de complicación en complicada y no complicada. Aquella no complicada va a ser causada por un patógeno típico, generalmente va a estar dado en pacientes inmunodeprimidos que no presentan alteraciones anatómicas y funcionales del tracto urinario, a diferencia de una complicada en la cual ya se presentan ciertos factores que van a incrementar la susceptibilidad o van a disminuir la respuesta a la infección. Estos factores pueden ser, por ejemplo, la presencia de litiasis renal, vejiga neurogénica,
aquellos pacientes que tengan catéteres de nefrostomía, de igual manera son más susceptibles, aquellos pacientes inmunocomprometidos que tengan enfermedades concomitantes, y también las mujeres embarazadas van a tener mayor riesgo a presentar esta enfermedad. Bueno, ¿cómo es que se va a originar? Nosotros vamos a tener dentro de la vía urinaria ciertos mecanismos de defensa o mecanismos de protección que nos van a permitir la esterilidad del tracto urinario. Dentro de estos pues incluye el vaciamiento completo y repetitivo de la vejiga, los esfínteres uretero-vesicales y ureterales intactos o íntegros, también la composición de la orina, el pH, la osmolaridad, etc., así como la mucosa van a ser mecanismos protectores. Cuando por alguna razón estos mecanismos se alteran por los factores antes mencionados, se va a producir estasis de la orina, por lo tanto pues se va a predisponer a una infección del tracto urinario. La invasión se puede llevar a cabo a través de dos vías, una puede ser la vía hematógena y otra a través de la vía ascendente. Se refiere a vía hematógena cuando el foco infeccioso tiene otro origen y las bacterias migran a través de la sangre y bueno, se instalan en el parénquima renal. La más común es a través de la vía ascendente. Esto se va a llevar a cabo por una infección de las vías urinarias bajas, en donde las bacterias van a migrar a través de la uretra, van a llegar como tal a la vejiga, aquí se van a multiplicar y van a ocasionar sintomatología similar a cistitis. Si esta infección no se controla en esta etapa, las bacterias van a continuar migrando a través de los ureteros hasta llegar al parénquima renal, en donde se van a instalar y van a producir el cuadro clínico, el cuadro clínico de esta enfermedad. Como ya les mencionaba, pues va a ser muy variable, es dependiendo de si la enfermedad se presenta complicada o no complicada. Si, por ejemplo, está localizada, los síntomas se van a manifestar poco severos e incluso se menciona que algún porcentaje de la población va a cursar de forma asintomática. A diferencia de aquellos pacientitos que tienen una infección más severa, en donde pues ya se puede llevar a cabo una respuesta inflamatoria sistémica, van a presentar fiebre mayor a 38 grados centígrados, náuseas, vómito, y lo más común es que presenten dolor lumbar o hiperestesia en el ángulo costovertebral, dependiendo del lado afectado. Bueno, el diagnóstico va a ser a través del examen general de orina, en la cual pues se va a identificar la presencia de bacterias, y a través de la biometría hemática, en la cual pues va a revelar la presencia de leucocitosis por el foco infeccioso. La prueba diagnóstica más importante va a ser a través del urocultivo, en el cual se requiere de al menos 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro para confirmar el diagnóstico. Se recomienda realizar estudios de gabinete como el ultrasonido renal en aquellos pacientes que continúen febriles después de 72 horas para descartar factores que compliquen la enfermedad, como una litiasis renal. Y bueno, el tratamiento va a depender si la infección es complicada o no complicada. La guía de práctica clínica nos menciona como tal los patógenos más frecuentes. Dentro de estos, pues E. coli es de los más frecuentes, de los más importantes, y recomienda que de primera línea el tratamiento sea a base de fluoroquinolonas. Estas, pues recordemos que van a inhibir como tal a la DNA quirasa y se van a unir a la topoisomerasa para la inhibición de la síntesis de ADN de las bacterias, que conlleva como tal pues a la muerte celular. Se va a recomendar
recomendar ciprofloxacino de 1 gramo o levofloxacino 750 miligramos cada 24 horas por 5 y 7 días respectivamente. Este lapso de días es muy variable dependiendo de la situación en cada paciente. Por lo general el tratamiento se puede extender hasta 14 días y en los hombres se recomienda que el tratamiento dure por lo menos 14 días debido a la habilidad de las bacterias de penetrar hacia el fluido prostático. De segunda línea vamos a tener las cefalosporinas. Estos pues van a ser antibióticos beta-lactámicos que se unen a las proteínas de unión a la penicilina y van a inhibir como tal la formación del peptidoglucano, que es esencial dentro de la estructura de la membrana de las bacterias. Se recomienda la utilización de ceftriaxona de 1 gramo intramuscular o intravenoso cada 24 horas o cefotaxima de 1 a 2 gramos vía intramuscular o intravenosa cada 12 horas, de igual manera por 7 a 14 días. Si por alguna razón no se puede utilizar fluoroquinolonas o cefalosporinas, se va a recomendar la utilización de aminopenicilinas. En este caso utilizaríamos amoxicilina de 500 miligramos cada 6 a 8 horas. Y bueno, para patógenos como estafilococos, la guía de práctica clínica menciona de primera línea los aminoglucósidos. Estos, pues, recordemos que van a bloquear la síntesis de proteínas al unirse a la subunidad 50S, evitan que la bacteria se siga replicando y conllevan a la muerte celular. Se recomienda la utilización de gentamicina de 5 miligramos por kilogramo al día, vía intramuscular o intravenosa, y amikacina de 15 miligramos por kilogramo al día, vía intramuscular o intravenosa. A diferencia de una pielonefritis complicada, generalmente los pacientes que presenten una pielonefritis complicada van a ser pacientes que se encuentran hospitalizados. Son aquellos que tienen intolerancia a la vía oral, van a presentar náuseas y vómitos e incluso pueden llegar a la deshidratación. Por lo tanto, se encuentran hospitalizados y el tratamiento pues va a ser a través de la vía intravenosa. Se utilizan los fármacos antes mencionados como fluoroquinolonas, aminoglucósidos y cefalosporinas. Sin embargo, se va a agregar la utilización de carbapenem. Estos de igual manera van a ser antibióticos beta-lactámicos, sin embargo van a tener un amplio espectro de actividad bacteriana debido a que son sumamente resistentes a las beta-lactamasas. Se recomienda la utilización de ertapenem, 1 gramo vía intravenosa cada 24 horas, imipenem de 0.5 gramos vía intravenosa cada 8 horas o meropenem, 1 gramo intravenosa cada 8 horas. El tratamiento o la duración del tratamiento de igual manera va a depender de la situación en la que se encuentre el paciente o de las enfermedades concomitantes que puedan estar causando la complicación, como una litiasis renal. Por lo tanto, pues el tratamiento va a ser muy variable, pero se recomienda pues la utilización de 7 a 14 días. Y bueno, debido a que son pacientes que se encuentran inmunocomprometidos, de igual manera vamos a tener microorganismos oportunistas como cándida. Para el tratamiento de este microorganismo vamos a utilizar azoles, como puede ser el fluconazol. Estos pues se van a unir al ergosterol. Este es un elemento importante dentro de la membrana de los hongos. Va a inhibir como tal la síntesis del ergosterol y de esta manera va a conllevar a muerte celular. A diferencia de anfotericina B, la cual se une ya al ergosterol propiamente sintetizado, pero de igual manera pues conlleva la afectación de la membrana. Hay un incremento en la permeabilidad, va a haber fuga intracelular de la membrana que conlleva como tal a la muerte celular. Y bueno, se va a utilizar fluconazol 400 miligramos vía intravenosa cada 24 horas durante al menos 4 semanas y anfotericina B
se recomienda la dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo al día. Y como dosis máxima va a ser 1.5 miligramos por kilogramo. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de tuberculosis renal. Esta pues va a representar una infección ocasionada por bacterias del género Mycobacterium, específicamente por Mycobacterium tuberculosis. Recordemos que esta va a afectar con mayor frecuencia al sistema respiratorio, sin embargo van a existir formas extrapulmonares. Dentro de estas, la tuberculosis renal es una de las más frecuentes, representa alrededor del 10 al 27% de todas ellas. Va a ser más frecuente en el sexo masculino y pues se asocia como tal al incremento del VIH. Es más frecuente en estos pacientitos. Se van a observar lesiones renales y pulmonares simultáneas en el 66% de los casos. Y bueno, la OMS considera que alrededor de 1/3 de la población va a estar infectada por Mycobacterium tuberculosis. Ok, bueno, la extensión renal va a ser el resultado de una diseminación hematógena. Como tenemos aquí, puede ser debido a un foco pulmonar activo o bien a un foco reactivado. Habitualmente va a cursar de forma asintomática, puede tener un periodo de latencia y posteriormente, ya que daña como tal al riñón, esta enfermedad se puede curar o puede llegar a progresar y convertirse en una enfermedad crónica. Desde el punto de vista anatomopatológico vamos a tener dos presentaciones importantes. Una es la tuberculosis miliar y otra es la tuberculosis gaseosa. La miliar generalmente no genera síntomas clínicos y pues va a ser diagnosticada únicamente por la presencia del bacilo dentro del cultivo, a diferencia de la tuberculosis gaseosa, que dentro del punto de vista funcional va a ser la más importante. Esta se va a originar en la zona medular y pues va a producir destrucción de las papilas, va a ir propagándose e incluso en los hombres puede llegar a afectar el epidídimo y la próstata, produciendo pues prostatitis o epididimitis. Esta generalmente pues llega como tal a la insuficiencia renal porque hay destrucción del parénquima renal y produce una estenosis de uretra, pero esta es muy poco frecuente. El cuadro clínico va a ser insidioso, generalmente pues se presenta como un dolor lumbar y lo más común es que exista un síndrome cístico. Dentro de este podemos englobar síntomas como polaquiuria, nicturia, urgencia miccional. De igual manera se va a asociar a una piuria estéril, es decir, pues va a existir la presencia de leucocitosis, pero no la presencia de bacterias, aunado pues a los síntomas comunes de tuberculosis, que puede ser fiebre, diaforesis nocturna y pérdida de peso. El diagnóstico, bueno, nosotros vamos a sospechar en aquellos pacientes que presenten un síndrome urinario y que hayan tenido antecedentes de tuberculosis pulmonar. Se va a confirmar por la presencia de Mycobacterium tuberculosis en orina. Se requieren menos de 3 a 6 muestras de cultivo para descartar pues falsos positivos y nos vamos a apoyar de estudios de gabinete como puede ser una urografía intravenosa, que sería la de acá, o a través del ultrasonido, que es lo más común. Dentro del ultrasonido pues vamos a ver la dilatación vamos a ver dilataciones pielocalciliares, colecciones o calcificaciones, y dentro de la urografía intravenosa generalmente esta pues nos va a servir para valorar la extensión
de la lesión del aparato urinario. En etapas iniciales puede existir irregularidades de los márgenes de la papila. Vamos a tener también imágenes de erosión y pues áreas de menor densidad de contraste. En etapas avanzadas incluso se puede visualizar destrucción del parénquima y fibrosis. El tratamiento pues va a ser muy similar al de tuberculosis pulmonar. Como ya habíamos visto anteriormente, pues se va a basar en una fase intensiva y en una fase de sostén. Es un tratamiento largo, se requieren alrededor de 6 a 9 meses e incluso, como vamos a ver más adelante, este tiempo va a ser muy variable. Dentro de la fase intensiva vamos a utilizar 4 medicamentos importantes que van a ser rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol en dosis de 600, 300, 1500 a 2000 y 1200 miligramos. Se requiere de una dosis diaria alrededor de por 10 semanas hasta completar 60 dosis. Esta es como tal la fase intensiva y posteriormente viene la fase de sostén, en la cual únicamente es a base de isoniazida y rifampicina. Se va a administrar la dosis 3 veces por semana, por 15 semanas hasta completar 45 dosis. Si en la fase intensiva, por ejemplo, el paciente no tolera como tal la piracinamida, el tratamiento con isoniazida y con rifampicina, que es el de sostén, se va a mantener durante 9 meses en las mujeres y alrededor de 12 a 18 meses en los hombres. Entonces, pues el tratamiento va a variar dependiendo de la tolerancia que el paciente tenga a estos fármacos. En casos complicados y avanzados, vamos a tener que el tratamiento se va a prolongar alrededor de 12 a 18 meses. En aquellos pacientes que tengan gasificación o tuberculosis gaseosa que ya veíamos anteriormente. Si se presenta resistencia a alguno de los fármacos anteriores, se va a sustituir por ofloxacina o streptomicina en dosis de 400 miligramos vía oral cada 12 horas o streptomicina de 0.5 a 2 gramos diarios. Y bueno, el tratamiento o la duración va a ser el mismo que veíamos anteriormente hasta completar las dosis de la fase intensiva y las de mantenimiento. Por el contrario, en aquellos pacientes que ya tienen como tal un daño renal importante, el tratamiento va a ser quirúrgico. Dentro de este podemos tener la nefrectomía total o parcial. Va a ser total en aquellos pacientes que tengan pérdida de la función renal, que tengan una tasa de infiltración glomerular menor a 15 mililitros por minuto, que presenten o no calcificaciones, que tengan una enfermedad extensa que involucre todo el riñón y también que se acompañe de hipertensión y de obstrucción. Y va a ser una nefrectomía parcial únicamente si la lesión está localizada, si hay un foco circunscrito como tal que esté afectando solamente un área, y en aquellos pacientes que no tienen respuesta a las 6 semanas del tratamiento intensivo. Van a existir procedimientos alternativos que nos van a permitir corregir la estenosis ureteral. Dentro de estos pues se encuentra la colocación del catéter doble J, que sería este. Va a ser como tal una sonda, de fino calibre, como podemos ver aquí. Esta se va a instalar va a ser colocado dentro del uréter, va a permitir asegurar el paso de la orina desde el riñón hasta la vejiga. Entonces evita que haya estenosis. Y la otra pues va a ser como tal la sonda de nefrostomía.
Esta pues es una pequeña sonda flexible que se va a colocar a través de la piel, va a llegar hasta el riñón y nos va a permitir drenar como tal la orina. Estos procedimientos pues únicamente van a ser recomendados en aquellos pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular mayor a 15 mililitros por minuto para preservar como tal la función renal. Les voy a hablar acerca de la osteoartritis. Y bueno, para comenzar vamos a definir que también esta enfermedad va a ser conocida como artrosis u osteoartrosis. Y bueno, esta va a ser una enfermedad crónico-degenerativa en la cual se va a caracterizar porque va a haber una destrucción gradual y progresiva del cartílago que va a recubrir la superficie de las articulaciones. Se va a presentar mayormente en las articulaciones de mayor peso, como es en la cadera, en la columna, en las rodillas, en los tobillos y en las manos. Adicional a esto, también va a haber inflamación de la membrana sinovial, puede llegar a daño en meniscos, los tendones, músculos, incluso en los nervios asociados de estas articulaciones. En cuanto a su epidemiología, esta va a ser la enfermedad reumática más frecuente a nivel mundial y una de las principales causas de dolor articular y discapacidad en pacientes adultos. Va a ser más frecuente en el sexo femenino, mayormente en la etapa de la menopausia por el déficit de estrógenos. Y también esta enfermedad va a presentarse mayormente conforme va avanzando la edad. Tenemos que va a estar en un 30% en personas de entre 45 y 65 años y más del 80% en personas mayores de 80 años. En México se estimó una prevalencia de 2.3 al 11% y va a ser la primera causa de cirugía de reemplazo articular. Va a haber dos clasificaciones. La primera va a ser según su origen y esta se va a dividir en dos, que sea la primaria o idiopática y en la secundaria. En la primaria, como tal, va a ocurrir en la ausencia de algún factor predisponente que se conozca en nuestro paciente. En la secundaria, ya va a estar presente una causa que lo va a predisponer, ya sea traumáticas, alteraciones metabólicas, congénitas o del desarrollo, alteraciones endocrinas o enfermedades por depósitos de cristales como la hemocromatosis. Otra clasificación va a ser con base en su distribución y esta ya puede que sea localizada o generalizada. En la localizada estamos hablando que va a afectar solo una articulación o un grupo articular, ya sea en manos o en ambas rodillas, en pies o en la columna vertebral. Y ya como tal, hablando de generalizada, va a incluir 3 o más de estas áreas mencionadas, van a estar afectadas. La evolución en el hueso del cartílago como tal, va a haber un estrechamiento en el cartílago que va a empezar a generar trozos del cartílago y terminando con la destrucción total de este, lo cual va a condicionar a que haya una inflamación y también por la fricción que va a haber en el hueso con hueso va a ocasionar también la formación de osteofitos. Los criterios clínicos van a ser el dolor, la rigidez matutina. Esta es importante porque, tomarlo en cuenta que es meramente en la mañana por 30 minutos y no más de 1 hora. También estamos hablando que los pacientes van a presentar limitación funcional, que esto se va a presentar principalmente en la edad avanzada, mayor a 50 años. También vamos a tomar en cuenta criterios de laboratorio, estos en base al análisis de líquido sinovial y criterios de imagen para detectar si ya hay presencia de osteofitos. También podemos apoyarnos de la artrocentesis, en la cual esta se va a realizar, una indicación para realizarla va a ser en el caso de que haya derrames articulares recurrentes. Aquí esta nos va a ayudar para analizar, tener en cuenta las características del líquido sinovial, ya sea si es de tipo inflamatorio o no inflamatorio. De tipo inflamatorio se va a dividir en tipo 1 y tipo 2, y esto principalmente se va a determinar por la presencia de leucocitos. Si son menores a 2000 es tipo 1 y si hay de 2000 a 5000 ya estamos hablando de un tipo 2. En cuanto a las radiografías, esta se va a hacer con una simple del área afectada
va a ser el método básico para el estudio y diagnóstico de esta. Va a ser el método básico para el estudio y el diagnóstico de esta enfermedad. En los hallazgos que vamos a encontrar aquí va a ser principalmente una disminución del espacio articular. También vamos a poder encontrar la presencia de los osteofitos, presencia de esclerosis subcondral o la presencia de quistes subcondrales, que son las geodas. Y pues bueno, aquí en la imagen vemos como si hay una disminución en el espacio articular, o de este lado ya se ven las presencias de los osteofitos. Bueno, como tal, el tratamiento de esta enfermedad va a ser multidisciplinario. Sus objetivos pues, va a ser lograr la analgesia para así disminuir la discapacidad y pues mejorar la funcionalidad y la calidad de vida de nuestros pacientes. Se va a hacer en base a tratamiento farmacológico, psicológico, educación al paciente y de rehabilitación. En el tratamiento farmacológico, el principal, de primera línea va a ser los analgésicos y vamos a tener ahí el paracetamol. La dosis pues va a depender de nuestro paciente, del dolor que presente y de la capacidad de respuesta que tenga él. Otro podrían ser los analgésicos tópicos. Estos se van a recomendar en las primeras 2 semanas de tratamiento, como la capsaicina y la del metilsalicilato. Esto se recomienda de 2 a 4 veces al día, pero esto empleándose junto con los analgésicos orales. Otra opción de tratamiento ya serían los analgésicos opioides. Esto ya se van a administrar en casos dolorosos más graves o que haya exacerbaciones, y estos tener en cuenta que no se pueden administrar en periodos muy prolongados. Y bueno, los más frecuentes va a ser el tramadol, la buprenorfina, codeína y la oxicodona. El tramadol va a ser pues el de elección y se emplea en una dosis de 200 miligramos al día por vía oral. También podemos utilizar lo que son los neuromoduladores, como la duloxetina, que bueno, incluso este va a ser el único aceptado para la osteoartritis de rodilla. Se va a dar a dosis de 60 a 120 miligramos cada 24 horas. También están los fármacos sintomáticos de acción lenta o los condroprotectores, que tenemos el sulfato de glucosamina y el condroitin sulfato, los cuales se va a aplicar de 1500 miligramos cada 24 horas, pero este no se puede dar en de uso prolongado, tiene que ser menor a 6 meses. El condroitin sulfato sí se puede aplicar hasta por 3 años, y estos medicamentos van a retardar la disminución del espacio articular, pero como tal no van a detener la progresión de esta enfermedad. Y pues se dice que también ayudan un poco a mejorar el dolor. Otros fármacos van a ser los viscosuplementación, y esta será de uso intraarticular, perdón. Y bueno, esta se va a dar cuando los pacientes hay una poca respuesta a los AINES, y los más utilizados van a ser la hialuronato de sodio y el hilano GF20. Aquí su función pues va a ser que van a restaurar la viscosidad del líquido sinovial. Con esto pues, van a promover su síntesis y pues van a mejorar los síntomas también de nuestros pacientes. Y solo van a estar contraindicados en artritis séptica. Otros fármacos van a ser los esteroides intramusculares. Aquí se dan en brotes inflamatorios articulares, pero principalmente cuando solo está afectado una articulación. Los utilizados van a ser el dipropionato de betametasona y el acetato de metilprednisolona. Aquí se dice que van a alcanzar su máxima eficacia de la primera a la tercera semana, y se va a recomendar también en los pacientes con osteoartrosis de rodilla que ya presentan derrame sinovial, pero esto solo se va a recomendar máximo 3 veces al año, o sea, no se pueden aplicar constantemente. También se dice que el uso de la toxina botulínica intraarticular va a tener efectos similares a los esteroides intraarticulares. En cuanto al tratamiento no farmacológico para estos pacientes, como les mencionaba, pues también va a ser con la ayuda del manejo psicológico, ya que se dice que esta enfermedad va a ser de los primeros padecimientos que nos van a generar ansiedad, angustia y trastornos depresivos en los pacientes, pues debido a que van a
les van a incapacitar a hacer su vida diaria normal. También va a ser importante la educación del paciente, aquí principalmente sobre los objetivos del tratamiento, que el tratamiento como tal no va a detener la enfermedad, simplemente va a ayudar a mejorar síntomas y quizá a retrasar la progresión. Y bueno, también va a ser importante que el paciente cambie sus hábitos, que tenga un control de peso y que haga ejercicio para pues así mantenerse en forma, ya que como había mencionado al principio, las principales articulaciones son las que ejercen donde hay mayor peso y pues obviamente con el aumento de peso de nuestros pacientes pues va a generar más sintomatología y más desgaste en la articulación. También está la educación funcional. Aquí se le va a enseñar al paciente a tener buenos hábitos posturales, a que camine de una manera correcta, a que no haga pues, movimientos en los cuales esté involucrando mucho la articulación dañada. Otro va a ser la protección articular. Aquí pues se les va a recomendar el uso de calzado adecuado, de plantillas, el uso de bastón, equipo de trabajo ergonómico y pues incluso las rodilleras o férulas pues para tener una mayor estabilidad en las articulaciones. Y lo pues, importante también es el control de las comorbilidades para así evitar la progresión y mejorar la sintomatología de estos pacientes. En cuanto al quirúrgico, pues ya va a ser en casos más avanzados y graves, en donde las medidas conservadoras pues no funcionaron en nuestros pacientes. Aquí va a ser mediante la corrección de deformidades, que ya sea por medio de osteotomías, sinovectomía total o subtotal, dependiendo pues, qué tan afectado esté, y por medio de prótesis, ya sea pues, las prótesis de rodilla, de cadera, de columna. Aquí pues ya estamos hablando que ya es un daño pues mayor, en el cual se tiene que hacer el reemplazo de esta articulación para poder preservar el movimiento de esa área. Y bueno, como esto es el resumen del algoritmo de tratamiento para los pacientes con osteoartritis, tenemos que el farmacológico de primera línea va a ser el paracetamol, segunda línea los aires selectivos o inhibidores de la COX-2 y los fármacos sintomáticos de acción lenta. De tercera línea pues ya está el uso del tramadol y eso siempre va a estar combinado con los analgésicos. Aquí tener en cuenta que la medicación de estos pacientes pues va a depender, debe ser individualizada, ya que va a depender de su respuesta al tratamiento, y obviamente también tenemos que identificar los factores de riesgo y factores de riesgo para ciertos medicamentos. Si el paciente tiene respuesta positiva y hay una mejoría, ya se le va a dar como tal, que pueda reintegrarse a sus actividades laborales, a sus actividades sociales y deportivas. De no ser así, se tiene que reevaluar al paciente en cuanto a su funcionalidad y al tratamiento para ver si se ajustan dosis o se cambia el tratamiento, y si de no ser así, pues ya estamos hablando de un manejo quirúrgico.